nos encontramos en una nueva emisión de Jalapa Urbana. Con nosotros está el compañero Fabián Chimal y Daniel Chimal, padre e hijo. Padre e hijo. Bueno, es un gusto tenerlos aquí. Son amigos de hace mucho tiempo. Me acuerdo, Fabián, cuando te encontraba con tu niño en el juego de los halcones. ¿Te acuerdas? Sí. Estaba aquí chiquito. Me acuerdo que una vez creo que se te cayeron las palomitas, estaban chillando y tu papá ya. Aquella buena época de los halcones. Fue una buena época esa, ¿verdad? Sí, donde ganamos todo. Todo. 3 años consecutivos. Siempre nos encontrábamos ahí. Pero creo que fue una buena época para Jalapa, ¿no? Sí, había mucha cultura en ese momento, mucho deporte. Sí. Taekwondo, básquetbol, fútbol americano, atletismo, claro, natación. Fue buena época. Y bueno, También salieron los delfines de fútbol, también estaban muy bien. Sí. pero fue en los 90, ¿no? Sí. Tuvo un equipo de los delfines. No, pero todavía estaban más o menos. Pues bueno, lo que nos trae hoy a estos invitados acá es que tienen un dato curioso que platicarnos, Elías. ¿Y por qué invito a los dos, papá e hijo? Porque esto que nos van a platicar, pues no se pudo haber hecho de otra manera sino en equipo. Los papás y los hijos, y la escuela del cual vamos a hablar ahorita es la Federal, la Escuela General número 5, Manuel R. Gutiérrez. Manuel R. Gutiérrez, la banda Los Delfines. La famosa banda, la Marching Band. La Marching Band. Así es. Aquí, papá e hijo son pioneros, fueron pioneros en esa banda en su momento, pues esto que lograron estos muchachos, que ahorita ya son muy populares, pero los precursores de esa banda, sé que hay muchísima gente involucrada, maestros, académicos, que en su momento buscaremos traerlos y que nos expliquen esta historia, nos la platiquen. Pero quise traer a mis amigos porque yo lo viví cerca de ellos, las pláticas y todas las torturas que nos echamos en torno a las aventuras que yo me sorprendía cómo, o sea, hay una banda, estaba genial la banda nunca había habido un tipo de banda así en Jalapa, pero me tocó un poco de cerca, por eso quise invitarlos, ver cómo fue creciendo esto y de qué manera, ¿no? Y hasta dónde llegaron. Entonces, ¿Cuántos años tenías, Darío, en ese entonces? Bueno, cuando yo ingreso a la secundaria, como tal, porque obviamente esta banda es de una secundaria, yo tenía 11 años, pero recién los 11 años no ingresé a la banda musical. O sea, pasaron algunos meses, porque para entrar a la banda musical necesitas una preparación, ¿no? Estamos hablando de niños que nunca en su vida habían tomado un instrumento, no sabían que era un instrumento musical, no había una educación musical previa, no se seleccionaba a ver, de aquí, de este grupo, ¿quiénes saben música? No, se toma una piedra en bruto y se le intenta dar forma, ¿no? unos más brutos que otros, pero Unos más mucho brutos, corazón. pero es eso, ¿no? O sea, ¿Y cuántos eran en ese entonces? ¿Cuánto le integraban ahí? Cuando la banda comienza con un pequeño grupo de músicos, pero era una banda de guerra. La diferencia entre una banda musical y una banda de guerra es que la banda de guerra únicamente tiene cornetas, tambores. Algunas bandas de guerra utilizan estos aviones, que son con 3, 4 tambores juntos. Pero eran un grupo pequeño, eran 50 personas, 30 personas, que los invitan inicialmente a un evento en la ciudad de Chignahuapan, en Puebla. Y en este evento conocen a un grupo de otra banda musical, o de una banda musical, que son las Águilas Doradas. Las Águilas Doradas era ya una banda musical formada como tal, que tenía arriba de 200 miembros. Se les plantan en el momento en el que se estaban cambiando para salir a escenas en este centro escolar. Se les plantan y justo cuando se están cambiando les tocan una melodía que hoy en día es hasta un himno de Delfines, que es la banda sonora de SWAT, ¿no? Entonces tocan enfrente de ellos y era como una invitación, como un reto, nunca se supo realmente a qué se debía, ¿no? A veces sintieron, bueno, yo he escuchado que lo tomaron como si fuera una burla. Digo, estas bandas de antes, que yo tuve una banda de guerra, era trompeta, tambor, y por mucho corneta, tambor y
aviones, los que eran más fresas y clarines, ¿no? A ver, Y a veces, ¿no? Sí, sí, había también facultad de los sí, jóvenes, sí, ¿verdad? pero Porque también nos llegaban a dar esos tonos, ¿no? Pero ya esta banda que se planta a 200, pues ya tiene Ya. cantidad de instrumentos y pues como que era una Ya manera de calaba. decirles, mira, pues están en pañales, ¿no? Yo creo que pero era lejos del reto, ¿no? De la fue provocación. como una provocación. Como que los incentivó. Terminó por ser una inspiración. Ah, mira. Llegó un punto en el que la misma banda de guerra dijo, a ver, pausa. Regresaron a Jalapa y de la mano de dos músicos que hoy en día pues son como la leyenda, ¿no? de estos delfines. Uno de ellos lamentablemente ya no está con nosotros. Y el otro, que es el director musical actual de la banda, que es Jesús Emanuel Mendoza González, que le apodamos cariñosamente Chucho. Estos dos músicos ya habían tenido una experiencia musical en otra banda, en una de las pioneras de las marching band en México, que son los Aguiluchos Marching Band. O sea, unas águilas doradas y las otras aguiluchos. Las dos son de la ciudad de Puebla y tienen pique, ¿no? Pero estos dos tienen esta experiencia internacional de viajar por primera vez. Una banda musical mexicana y latinoamericana viajó por primera vez al famoso Desfile de las Rosas, que fue esta banda del CENCH, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, su banda musical Aguiluchos Marching Band. Estos dos muchachos regresan y de la mano de otros profesores, de los cuales el más destacado es el profesor Jorge Castillo, fundan propiamente la banda musical Delfines Marching Band. Llega un punto en el que esta banda no tenía ni un instrumento. No tenían instrumentos, me refiero ya de una banda musical. Me refiero a trompetas, clarinetes, flautas, trombones, etc. No tenían nada. Y entonces tenían que echar mano de que alguien les prestara instrumentos para poder comenzar a forjar lo que hoy en día es la banda. Pero obviamente el esfuerzo de la banda no estaría recompensado, no estaría bien cimentado si no hubieran existido los padres, ¿no? Que en este caso. Sí, claro, para allá iba yo, ahí el papel de padre y la historia que también se lleva de la mano, ¿no? Del hijo. Realmente cuando él nos avisa, ¿sabes qué? Quiero pertenecer a la banda. Como papá, lo primero que se te viene, híjole, escuela. O sea, sí está, Oye, pero ya te o contraté, dice, espérate. sea, sí está muy padre todo, ¿no? Es que mira la banda, pues sí está padrísimo. Pero a mí no me descuides de escuela. Todo bien. Y realmente creo que todos como padres, ese era nuestro punto medular. Y con eso chantajeamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Quieres ir a la banda? Sí. Calificaciones. Acaban de calificación. Sí. Y hubo algún tema precisamente con él en el primero, en falta de entrega de unos documentos en inglés. Y Sí, es que Que son se la cosas pas- que están ahí. sí, puntos Oye, importantes. Es que entonces- se la pasaron Fíjate viajando bien. bastante, ¿no? Sí, Sí, es como una moneda de cambio, entonces, que al final de cuentas se vuelve un beneficio para los alumnos, ¿no? A ver, para todos. ajá, ¿quieres entrar? Saca buenas calificaciones y los que entran, obviamente, dicen, yo Eventu- tengo buenas calificaciones. eventualmente se volvió requisito Sí, de la banda. Sí, después, o sea, para nosotros como padres fue así como que, ¿quieres banda? Calificaciones. Ok, pero al ver los maestros que todo esto funcionaba, Sí, sí, sí. entonces espérame, Motivador. antes de que se fueran de viaje o una cuestión, boletas, A revisión. boletas. Entonces pasaban las boletas con los maestros y quien estaba abajo de calificaciones, ¿sabes qué? Hasta que no subas de promedios. Entonces fue un todo para... Yo creo que fue un incentivo muy bueno para los jóvenes. Sí. Y bueno, con respecto a instrumentos, bueno, algunos vieron la forma de poder comprar sus propios instrumentos. Digo, hay calidades, ¿no? O sea, Sí, desde claro. uno muy básico hasta uno de alto grado. ¿Y con cuántos inicia la banda? La banda comienza, bueno, ya como banda musical, Ajá. aproximadamente unos 50. Pero para los estándares actuales, 50 no es nada. Digo, para los estándares actuales de una marching band en América, porque en Europa son muy diferentes los estándares. En Europa las bandas de marcha son mucho más pequeñas.
pero para los estándares americanos, que ese era el objetivo, crear una banda de música al estilo americano de los college de fútbol americano, esa es la esencia y es como surgen las bandas de marcha. Era muy pequeña, 50 miembros. Entonces llega un punto en el que esta banda le empiezan a invitar a eventos regionales o locales, ¿no? Estos desfiles cívicos del 5 de mayo, del 20 de noviembre, del 16 de septiembre, que finalmente son desfiles en donde pues salen las secundarias y todo el mundo ha podido participar en eso como alumno, ¿no? Pero empiezan a invitar a la banda a esos eventos y pues esos videos, ese tipo de material, los profesores los empiezan a mandar a eventos más grandes. Entonces llega el punto en el que a alguien se le ocurre, dentro del mismo grupo, alguien, me imagino yo que fue Jorge Castillo, porque él siempre estuvo muy inquieto con el tema, envía el material y lo presenta a una banda musical que justamente da la casualidad que fue la misma banda musical que se presentó enfrente de ellos y les tocó esta melodía la primera vez. Y su director musical ve el video y los invita. Y les dice, va, vénganse conmigo, vamos a una gira internacional. Y entonces se va Delfines junto con Águilas Doradas a las primeras incursiones internacionales. Y ahí empezaron a pujar los papás, ¿no? Y ahí es donde los papás, en ese momento yo venía entrando a la secundaria. O sea, tú fuiste parte también de ese primer... No. A ver, En el primero no. El primero no, porque fue la primera vez fueron a España. Entonces, pero fueron una semana. ok. Por una semana a España. Pero vamos, fue la experiencia. Pero realmente Delfines eran 20. Cuando ellos se van a España, justo acababan de terminar un concierto, que ese es el famoso concierto de Jalapa, el primer concierto de Jalapa en el Teatro del Estado de una banda de marcha. Ese famoso concierto le abrió los ojos a muchos como yo de que esto existía. Y esos videos, o sea, te lo cuento, te lo juro que se me pone chinito la piel. Sí, no, no, Porque para nosotros fue una inspiración muy, muy fuerte. Vemos por primera vez esta banda con sus uniformes, con la pasión que transmitían, y tocan una canción que es la Quinta Sinfonía. Y para nosotros fue de este tipo de experiencias life changing, o sea, te cambia por completo la vida. Ellos se van a Europa y yo, junto con muchos otros, a tocar la puerta. Oye, ¿y yo cómo puedo entrar a eso? Y entonces Ahí es cuando le dicen a usted. ahí es yo donde... quiero. Yo quiero, ok, perfecto. Pero aparte de las cuestiones académicas, necesitaban aprender música. Porque no nada más es llegar y tocar un instrumento, poner de oído, no. Una marching band realmente tienen que saber leer música. Porque lo primero que les enseñan es solfeo. No nada más es de, vas y tocas tal melodía y te la aprendes de oído, no. O sea, realmente esta banda, desconozco las demás, pero esta que fue Delfines o que es Delfines, su base principal es aprender música. Vas a tocar un instrumento y vas a saber perfectamente bien los ritmos, y vas a saber cómo es una negra, una blanca, 3/4, medios, así llevan un procedimiento musical bien. Profesional. Sí, bien, trata de que ser lo más cercano a una marching band norteamericana. O sea, con bases musicales. Entonces, una vez que ellos se aprenden solfeo, ok, señores, ahí te van a prueba, a ver si poniendo el caso de él, tocaba clarinete. Cuando agarró por primera vez un clarinete no le pudo sacar ni tantito sonido, porque tiene su chiste, ¿no? Entonces, y bueno, pues qué padre, ¿no? Entonces, claro, tienes que terminar la escuela y aparte tienes que ir 2-3 horas, aprender solfeo y hacer tarea. Sí, el desgaste era alto, la exigencia es muy alta. De verdad que, digo, seguramente la gente que nos está viendo y que nos va a ver, seguramente hay gente de mi generación y de generaciones posteriores que aquí pueden respaldar lo que digo. Es muy bonito y la gente de afuera lo ve, pero la exigencia física, mental, académica que necesita, que requiere pertenecer a un grupo como estos, es altísima. Mira, yo se lo digo a mi hija, que ya va a entrar a la secundaria, que justamente está por ingresar a la General 5. Yo le digo, mira,
si tú te interesas por ingresar a la banda musical o a la vanguardia, que son estas chicas que bailan, que también ya ahora cantan, si tú te interesas verdaderamente, la exigencia es muy alta. Es muy alta porque dependes de tener la capacidad para poder desempeñar lo que vas a hacer, pero también de cierta madurez mental para decir, ahorita no voy a poder ir a la fiesta de tal. Y todos fuimos a la secundaria Sí, aquí, claro. entonces, mira, ahorita te voy a invitar a los 15 años de fulana. Sí, pero es que tengo ensayo. Y los ensayos son los sábados de 10 de la mañana a 2, 3 de la tarde, todos los sábados. Y regreso a mi casa y tengo que hacer tarea, o ya estoy molido, o hay que salir con mi familia, La presentación. o hay presentación. O sea, entonces, y eso también va calando hasta el punto en el que, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a ninguna fiesta, yo lo que quiero es llegar a mi casa, necesito comer, tal. Sí. Digo, de alguna manera te crea una disciplina. ¿no? Claro, Esa es otra cosa que realmente con lo cual nosotros como papás vimos. Y lo comento y lo comenté con muchos padres de familia. Una cosa eran los ensayos, que eran un desgarriate. Porque, o sea, al final son chamacos, chavos, pues, claro. ¿sí? Y les ponían la partitura y estaban ensayando, y cuando los ponían todos juntos se equivocaban y cuestiones así. Era muy clásico, pero algo que caracterizó mucho a Delfines era que cuando tenían una presentación, en el momento que les tocaba firmes y de posición, en ese momento había el chip de que los muchachos sabían perfectamente en dónde entraban, en dónde salían, cómo tenían que moverse, hacia dónde tenían que ir, izquierda, derecha. Eran unos robots que jamás se equivocaban y que la melodía sería perfecta. Excelente. Oh, muy bien. Entonces, no tenían pánico escénico porque, Mucha seguridad que desarrollaron, ¿no? sí, entonces era firmes y era firmes. Movimiento a la izquierda, movimiento a la izquierda. O sea, era muy, muy específico. Entonces, aprendieron a tener una disciplina. Aprendieron a que ese vaso es así y ahí se queda. Y no te muevas. que eso es algo que mucha gente criticó en su día. Mucha gente que no aguantó. Luego dicen, no, es que este profesor fulano de tal les habla muy fuerte o es muy exigente con ellos. O, por ejemplo, se mencionaba mucho esto en la banda. Aquí no tenemos niñas y niños, ¿no? Ni jóvenes mujeres ni jóvenes hombres. Tenemos músicos, tenemos vanguardistas, pero estaba muy presente esta cuestión de yo no voy a hacer una distinción contigo porque tú seas mujer, porque tú seas hombre. Yo no voy a hacer esta distinción. Aquí se viene a ser disciplinado. Y tanto fulano de tal como fulanita, los dos tienen que hacer lo mismo. Les doy un ejemplo muy rápido. Para poder ir a las presentaciones que requerían de desarrollo físico, me explico, desfiles como el desfile de las rosas, que es un desfile de 11 millas, ¿no? Que son pues, bastante, 13 kilómetros. más o menos 12 kilómetros. Para poder ir a un desfile de esos, necesitas una preparación física, no solamente saber tocar. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los sábados nos íbamos a hacer activación física de 1 hora. O sea, ejercicio de 1 hora, a correr por toda la escuela, subir y bajar escaleras, a la USB, con instrumentos. Hay instrumentos que, por ejemplo, pues no sé, Pues el avión, ¿no? Vamos lejos. en la banda musical, en la banda musical no hay aviones, ahí se llaman multitenores. Multitenores, Entonces, ¿verdad? ¿Y son parecidos? Similares, pero tienen acá dos pequeños tambores y los 4 que vienen al frente. Son un poquito más complejos. Además, cada ¿Cuál es uno el tiene instrumento más pesado? ese. No, la tuba es hueca, entonces no pesa tantísimo. Pero el más pesado es el avión porque lo cargas en una... Y el multi también. Perdón, el multitenor y el snare, los dos. Porque los cargas en una pechera, más o menos una pechera. Y el problema es que son instrumentos que al hacer las evoluciones, al mover los instrumentos, corres el riesgo de que te pese demasiado el instrumento y también dependes de tu constitución física. No cualquiera es seleccionado para ese instrumento. Hay mucha gente que va y
yo quiero ese. Sí, hijo, pero es que Físicamente. tu físico no te da para ese instrumento. Mucho ¿no? menos que, aparte de que lo tienes que cargar, tienes que caminar y tienes que tocar. O sea, Sí, o sea, Y debes tener la pieza aquí, tienes que ir viendo al frente, debes cuidar tus líneas, etcétera, Y etcétera. aguantar. Y eso, el desgaste físico es tan alto que hubo gente que dijo es que les están pidiendo demasiado a los chicos. Pues no, no se les pide demasiado y la puerta está muy grande también. Ese es otro tema que ahí en la banda yo aprendí muchos dichos muchas frases que las aplico en mi vida, ¿no? Una de ellas, que es la más icónica, yo creo, que es nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Es decir, aquí está el que puede, el que quiere, el que tiene la estamina para poder aguantar lo que es estar en una banda musical, y el que no está muy grande la puerta. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Sí, Entonces, ese es el tema, ¿no? Con la banda. Hombre, oye, qué filosofía, que al final de cuentas forjas un buen ser humano, no un ser humano que va sobre un objetivo y que lo cumple. sí, o sea, y realmente, digo, Carácter, ¿no? Les da carácter a los forjas casos. muchas cuestiones. Muchas cosas. Y realmente la banda ha generado buenos músicos. O sea, Esa es otra. de esas generaciones han salido jóvenes que son músicos actualmente, profesionistas ya destacados, internacionales. Entonces, sí, ya es algo que ya dejó huella Claro. y va dejando esa misma semilla. Oye, Ese poquito. y el primer viaje. El primer viaje. Nacional o internacional. Exacto, sí. Ah, no, hombre, disculpen. Internacional. Internacional, El- vamos a hacer un El primer viaje internacional fue a Pasadena. Ellos viajaron el 23 de diciembre, 2006. 24 de diciembre, 25 de diciembre de 25 de diciembre de 2006. 2006. Cenó en la casa de ustedes Así es. y a las 3 de la mañana En la escuela. los fui a dejar a los camiones. Y bye. Adiós. Nunca quiso que yo fuera a ninguno de sus viajes. No, Él viajó solo. Pero esa también, pregunta. en algunos sí, pero de los nacionales. Nacionales, todos. Pero los internacionales No jamás. se podía cotorrear, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué pasa? Tenía que vivir la experiencia. Claro. Que también te lo inculcan los mismos profesores. O sea, tenía que vivir la experiencia. Afortunadamente, durante el tiempo que hemos vivido juntos, cuando era estudiante, y desde chico siempre viajamos juntos. Y dentro de la misma cultura de viajar, de saber cómo entrar a un hotel, lo básico actualmente para nosotros, a lo mejor, pero en aquel entonces sí lo vivió, Para un niño, ¿no? llegando al hotel en Embajada Embassy Suites. de allá de Pasadena, llegan y les dan la tarjeta y dicen, ¿qué es esto? Entonces, préstame, yo te enseño cómo se abre. Entonces, esa experiencia de saber, yo sí sé llegar a un hotel, yo sí sé entrar, subir y bajar, bueno, pues vivo lo otro. Oh, bien. Esa experiencia que saber, vas y empiezas a recorrer el mundo, o sea, el mundo es tuyo y dale para adelante, ¿no? Oye, y en ese momento, ¿cuántas personas iban? ¿Cuántos jóvenes iban? Mira, cuando. No más, ya éramos 200. Cuando Pasadena, 200. Ya con la vanguardia, 200. Pero pasa un fenómeno interesante que les estaba yo contando que cuando este grupo pequeño se va a Europa, vuelven, nosotros ya estábamos aprendiendo solfeo y ya estábamos comenzando a tocar los instrumentos. Hay una presentación, pues icónica, que es el 28 de abril del 2006 en el Estadio Quirasco. En esta presentación se ensambla por primera vez los que venían de Europa con los que estábamos aquí aprendiendo música. Se ensambla y por primera vez se junta la banda musical ya con 200 miembros. En esa presentación fue la locura y fue cuando aprendimos verdaderamente lo que era una banda musical de 200 miembros. A partir de ahí se nos comunica que sí, que el tema del desfile de las rosas va. Y aquí pasa una cuestión interesante. Para que una banda musical pueda ir al desfile de las rosas en Pasadena, California,
tienes que pasar por un proceso de selección, un proceso que lleva mucho tiempo, muchos años, sin nunca has ido, porque no tienes material suficiente para demostrarle al Comité de las Rosas, porque es un comité integrado por diferentes miembros de la Sociedad de California del Sur, o del Sur de California, y de personajes muy, muy destacados de la sociedad de Estados Unidos. Les tienes que demostrar que tú eres lo suficientemente capaz o que tienes la calidad para poder participar en un desfile así. Hay un estándar. Hay un estándar muy alto. Entonces llega un punto en el que se selecciona la banda, sabes que sí van a ir, y ahí como que se desbloquea un aparato internacional que nosotros hasta ese momento no conocíamos, lo conocimos ya muchos años después, ya con perspectivas de adulto, ahora yo lo veo, ¿no? ya muy distinto, pero ese mecanismo que se echó a andar involucró incluso a medios de comunicación internacionales como lo es Univision. Entonces vino un programa, incluso un programa internacional que se creó a raíz de que había bandas musicales que no podían costearse su viaje. Ya mi papá hablará más sobre el tema de los costos de los viajes, pero ese programa se empezó a desarrollar paralelamente a que nosotros estábamos ensayando para poder ir. Ese programa se llamó Nuestros Ángeles y en ese momento éramos Nuestros Ángeles de Veracruz. A la banda musical se le conoció por dos nombres en Pasadena: Nuestros Ángeles de Veracruz y Delfines Marching Band. Entonces se empieza a desarrollar todo este fenómeno y viene a Jalapa el presidente del Comité de las Rosas a entregarnos la bandera que hoy en día está en la secundaria, la primera bandera del desfile de las Rosas, porque cada banda, cada año que va, se le entrega una bandera. Obviamente es como una ceremonia de abanderamiento, ¿no? Y se les entrega la estafeta. Sabes que a partir de aquí para adelante tú vas a ser el encargado de cuidar esta bandera, tal. Se nos empezaron a enviar diferentes pues elementos distintivos para poder participar del desfile de las Rosas. Unos parches que van aquí, como un equipo de fútbol que va a jugar la Champions, así los equipan, ¿no? Digo, si el Real Madrid va a jugar la Champions, pues le van a poner un parche de la Champions. Bueno, pues si nosotros vamos al desfile de las Rosas, se le pone el desfile de ese año, ¿no? Un parche de ese año, etcétera, etcétera. Vinieron Son dos en las rosas y aparte del desfile. del desfile. Es decir, Ustedes fueron, bueno, tú estuviste en la banda que por primera vez fue a ese desfile. así es. La primera banda veracruzana. Primera banda veracruzana. Jalapeña. Claro. Sí, claro. Sí. La primera banda jalapeña, veracruzana, que fue al desfile de las rosas, y con 200 elementos. De hecho fue la banda más grande que fue al desfile de las Rosas. Hasta ese momento era la banda más grande. En donde, a ver, eso está interesante. ¿Era la banda más grande que salía del país? De o Latinoamérica. era de Latinoamérica. ¿O era la banda más grande en ese momento ahí en La Rosa? Es impreciso, no lo sé, pero era de las más grandes. ¿Sabes qué pasa? Que hay una situación. Cada año en el desfile de las Rosas participan bandas de honor que sí o sí tienen que estar. Una de ellas es el Pasadena City College, que es la Universidad de Pasadena. Y en ese Pasadena City College sucede que son muchísimos miembros, 250, 300 miembros, y cada año están. Y también pasa que obviamente el desfile de las Rosas lo que conmemora es, además del inicio del año, porque el desfile es el 1 de enero de cada año, conmemora el famoso Tazón de las Rosas, el Rose Bowl. Y el Rose Bowl, pues lo que es, o en aquellos años lo que era enfrentar al finalista o los dos finalistas de la NCAA, que es los equipos de fútbol americano colegial. Entonces, cada una de esas universidades, ese año fue mágico. Fue mágico porque, para empezar, jugó los troyanos, USC, la USC, contra Michigan. Contra Michigan, que son las dos bandas emblemáticas musicales de Estados Unidos, de los colegios, de las universidades de Estados Unidos. Las mejores bandas musicales Y los mejores equipos. contra los mejores equipos. O sea, había combo ahí. Era combo. Entonces, Para nosotros fue la convivencia, porque ellos veían los videos de las dos bandas morar y comieron con ellos. Mira, te lo voy a poner así. Para nosotros, igual. Sí, ellos sí. Los universitarios Sí, éramos. de 12, 13 años. Te la voy a poner así, te las voy a poner así. En términos de fútbol. Para nosotros, imagínate que nosotros somos, no sé, Zacatepec.
y estábamos viendo jugar al Real Madrid contra el Barcelona. Nosotros en la misma banda, en las bandas. Sí. Para nosotros, o sea, de verdad, en la lista de reproducción de nuestra música teníamos las piezas de ellos y eso íbamos escuchando mientras íbamos al desfile de las rosas y después pues, los vimos ahí en vivo, ¿no? Y comieron con ellos. Sí, al terminar el desfile de las rosas comes con todas las bandas. Con todas las bandas hacen un convivio en donde se juntan todos y conviven con todas las bandas. Claro, hombre, qué experiencia. Oye, entonces nos quedamos en que fueron la banda más grande en ese momento. En ese momento, que haya ido a Latinoamérica, sí, que haya venido de Latinoamérica hacia el desfile de las rosas, sí éramos la más grande. Habían otras dos bandas antes, que una de ellas obviamente eran estos Aguiluchos, Marching Band, y otra que salió de San Luis Río Colorado, Sonora, que fue antes de nosotros. Esas dos bandas fueron las primeras en ir al desfile de las rosas, mexicanas y latinoamericanas. Nosotros somos la tercera y somos hasta ese momento la más numerosa. Desconozco si después hubo más número de gente, pero sí fuimos de lo más llamativo, porque además resulta que para ese momento nosotros estábamos utilizando un uniforme blanco de jarocho. O sea, nuestro uniforme, digamos, emblema para ese desfile fue el uniforme de jarocho. El uniforme de gala, llamemos. Sí, Sí, de hecho es un tema porque cuando empezó todo este proceso de que ya les habían dicho sí, se vamos y todo eso, bueno, nosotros como padres, bueno, pues vamos, pero ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar a nosotros como padres de familia, no? Digo, ir a Estados Unidos no nada más es, sí, vete a la vuelta, o sea, El rollo de las visas. es un tema, porque realmente, hubo, ¿Cómo lo hicieron para avisar a 200 jóvenes? se sacó una Los pasaron por el Bravo. Fíjate que como ya tenían la invitación por parte del comité. del comité de las rosas, fue más fácil. Se solicitó ante la embajada Un visado colectivo. un grupo que iban a ir 200 niños, solamente niños, papás no fuimos. Y obviamente llevaban documentación y todo, pasaportes, y fueron entrevistando uno por uno. Y de algunos no les dieron. fueron a avisar. Es que había gente que en la banda tenía un historial de que era peligroso, digamos, para la propia embajada autorizar, ¿no? Porque tenía papás allá. El tema es que había papás migrantes. Entonces, ¿dónde está tu papá? Y pues un niño de 13 años, no, pues está aquí en Estados Unidos. Pues, ¿y cómo pasó? No, pues es enojado, mató a Pues ahí está, aquí que no. Entonces, esos temas fueron como 3 muchachos. Bueno, no pudieron pasar, arma la fortuna. pero sí, y el tema aquí fue, por ejemplo, uniformes. Fueron 4 uniformes. Ya, hubo un uniforme que era un uniforme muy similar a los de las Marching Band. Botas, pantalones especiales, o sea, todo lo de una Marching Band norteamericana. Un casco. O sea, todo un casco. Y nos costó, no sé, pesos actuales, 10,000 pesos. Y lo usaron una sola vez. ¿Y sigue estando el uniforme ahí? Sí, por ahí deben. Por ahí, ¿verdad? Y entonces, si es una sola vez, como se vino lo de nuestros ángeles de Veracruz, usaron como emblema, bueno, pues son de Veracruz, pues entonces vamos a meter un uniforme jarocho. Sombrerito, guayabera, Y a economizar, ¿no? Porque Pues no, Pues no, porque no era una guayabera, tenías que tener 2, 3. 3, 4, porque pero digamos que, ya ves, creo que estas bandas tienen unos atuendos muy específicos, ¿no? No sé cómo se llama ese tipo de sombrero. Un casco. es que, Casco. va, Oye, y sobre las giras, tanto internacionales como nacionales, ¿cuál sería Sería la más desafiante. Yo creo que hay como dos giras o dos presentaciones desafiantes, ¿no? O que marcan mucho. La primera, curiosamente, es aquí en México. No es lo que uno pensaría, pero de lo más desafiante fue el Nacional de Bandas. El Nacional de Bandas está estructurado en 2 categorías. No sé ahora, pero en ese entonces eran 2 categorías. Eran secundarias y centros escolares. El tema es que como nosotros veníamos regresando del desfile de las rosas, del que hablábamos,
a nosotros se nos subió de categoría. No hay que olvidar que Delfines está en la categoría de secundarias, entonces se nos estaba intentando subir de categoría Por la experiencia obtenida. por la experiencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que tanto Águilas Doradas como Aguiluchos, que son centros escolares, y centro escolar quiere decir que tienen músicos desde primaria y hasta preparatoria, o sea, tienen muchísimo tiempo para preparar músicos, a diferencia de nosotros que tenemos 1 año, o bueno, 3 años para ya tener un músico formado, en realidad 1 para formar al músico y otros 2 para que se presente. Ellos tenían pues todo el tiempo para llevar músicos a un nivel muy competitivo, pero intentaban que nosotros estuviéramos en esa categoría. Entonces intentaron por muchos medios que a Delfines se le llevara a centros escolares a competir contra ellos, pero no se les dio. Entonces a Delfines se les mantuvo en la categoría de secundarias y finalmente en esa presentación nosotros nos presentamos en el centro siglo XXI en la ciudad de Puebla, que era un centro cultural o es un centro cultural muy imponente, al menos como músico, bueno, como quien se está presentando es muy imponente porque cuando tú sales a escena todo lo ves negro, tú no ves nada, no ves a la gente, no, tienes a contraluz, digamos todo. El problema es que cuando nosotros salimos se veían muchísimos flash, o sea, eran muchas lucecitas y era muy impresionante porque no sabías la cantidad de gente que era como estar en un estadio, pero sabes que son miles, pero no sabes cuántos miles son. Entonces a mí me pasó que... ¿Tú estuviste ahí? Sí, claro, sí. De hecho, Y eras espectador ahí, estabas ahí sí, atrás es que acompañando. no, nosotros backstage nunca. Porque el lugar es tan grande que estás hablando que cabe perfectamente una banda de 150 personas arriba de escena. Es un haciendo monstruo, figuras. haciendo movimientos. Entonces es un espacio bastante grande. Y en el mismo espacio que tiene atrás, tiene el mismo espacio para personas. Y el lugar estaba atascadísimo. Estaba lleno. O sea, estaba llenísimo el lugar. Porque iban todos los papás de todas las bandas musicales que se estaban presentando. Y había porras y una serie de cosas. Había exalumnos, Era un mundo de gente. o sea, era un movimiento muy, muy grande. Y por primera vez en aquella presentación cambia la formación el maestro y hace por primera vez una herradura. Entonces forman una herradura La pirámide. y después la cambian y hacen una pirámide, pero en 4 movimientos. Entonces cuando hacen ese cambio de movimientos y empiezan a girar, pues las otras bandas no saben ni por dónde, porque fue así como que wow, y prendieron todo. Cuando hacen esos movimientos tocando, y para cerrar, cierran con la melodía de... Los Piratas del Caribe. Pero pasa una cuestión aquí. Cuando nosotros estamos en la formación del triángulo, la pirámide famosa que ahora ya se volvió emblemática y ya hay otras bandas que la replican, etcétera. Porque esa es otra, que no hay que ser envidiosos, ¿no? Con el tema de las bandas musicales. Hay quien es muy celoso y muy envidioso, pero pues el sol sale para todos y la música también es así, ¿no? Pero pasa una situación que cuando nosotros estábamos por primera vez en esas formaciones, a mí me toca estar en una orilla y a mí me toca abrir o romper la formación como la cabeza de esa fila. Para mí fue muy, muy emblemático esa presentación porque para ese momento yo ya me estaba convirtiendo en el jefe de sección de clarinetes. Entonces, para mí fue muy, muy imponente estar enfrente de todos ellos y en un momento en el que la pieza comienza o es el momento que te da, digamos, la señal de que debes iniciar, hay que mover el pie y se oye muy burdo, muy, muy absurdo quizá, pero hay que tener mucha estamina, ¿no? Para mover el pie, porque eso determina el trabajo de todos. Entonces vamos a iniciar la presentación todos en una posición, te llevas el instrumento a la boca y mueve el pie, porque si no lo mueves, esto no va a funcionar. Entonces es mover el pie cruzado hacia la derecha y empieza. Yo me acuerdo de toda la evolución de ese movimiento. O sea, salir hacia la izquierda, avanzar hacia el frente, con toda mi sección a la espalda, ponerse hasta el frente de la pirámide
y los demás haciendo sus propios movimientos, a manera de que nosotros quedáramos en primera fila, luego nos tiráramos haciendo un movimiento hacia atrás a formar la famosa herradura. Era evolucionar de una pirámide a una herradura en una sola pieza como de 40 segundos, que era mucho. Para nosotros era demasiado estrés, mucha... Cuando termina la presentación, terminamos justo con Los Piratas del Caribe. Me imagino que luego no te das cuenta, estando tú en el escenario, si salió bien o no, ¿verdad? No lo sabes, no lo sabes. No lo sabes. En la Pues ellos solamente ejecutan lo que ven, lo que aprendieron, y obviamente Ves el video después. los asistentes críticas, movimientos y todo. Pero lo que les comentaba, realmente esta banda tenía ese chip. Mientras ensayaban era un relajo. Pero una vez que se subían, al escenario, Bien. automáticamente era la banda musical con el nombre de Definite Maximum. O sea, se ponían su traje de etiqueta y decían, ahora sí, vamos nosotros. Y como era un campeonato, era demostrar Sí, quiénes somos, ¿no? Y además era la única banda de Veracruz que tocaba en Puebla. O sea, tenían Mucho peso. responsabilidad. Todo el Y peso. veníamos de Pasadena, entonces era Claro. demasiada la presentación. Mucha expectativa. Cuando termina la presentación, nosotros terminamos la presentación después de que había terminado centros escolares. Pasa un dato interesante. Tanto el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, el CENCH, como nosotros, tocamos la misma pieza para terminar. Los dos tocamos Piratas del Caribe. El problema es que el CENCH no la tocó bien. No, la tocaron, ¿no? Pero el tema es que para esos momentos, en esa época, en ese momento, Piratas del Caribe era la melodía emblema que llevaba al CENCH para presentarse. Esa era con la que iban a cerrar, con esa iban a competir, esa era su pieza. Y entonces cuando nosotros estamos formados en la última formación, el director musical se hacen señas para señalizar qué pieza sigue, envía la última pieza. Y entonces, o sea, me emociono porque manda la última pieza y se comienza a escuchar esta parte de tan, ta, tan, ta, tan, ta, tara, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Y la gente se empieza a encender mucho porque era volteando todos a ver al CENCH como diciendo, van a tocar tu pieza y la van a tocar bien y la van a tocar mejor. Y van a hacer una buena Sí, coreografía. no, era A la hora que terrible. cierra la melodía, se hace un silencio de un segundo y se para la gente. Explotó. Se para la gente. ¡Wow! Obviamente fue la locura. Cuando nosotros salimos de ahí para subir a la zona de nosotros para esperar la premiación, íbamos escuchando lo que la gente decía, íbamos escuchando lo que otras bandas decían. Había bandas que nos aplaudían, había bandas que nos abucheaba incluso, porque era mucha competencia. Pero cuando nos llegamos a sentar, yo recuerdo tener junto de mí a una de las exalumnas de Delfines, que a mí me enseñó a tocar. María Jonanet se llama, que saludos si me llega a ver, te lo agradezco mucho, Chona. Y yo me siento junto de ella y le digo, ¿cómo estuvo? Y me dice, ganamos. No te preocupes de lo que vaya a pasar, no importa el resultado, ganamos. O sea, ya acabó. Qué buen mensaje. Sí, fue brutal, fue impresionante porque era la confirmación que necesitábamos de que nosotros no habíamos sido casuales, que habían ido al desfile de las rosas. No era porque alguien nos había padrinado, nos lo ganamos mucho. Sí, fue impulso. Y realmente eso fue un parteaguas para que vinieran un montón de invitaciones y de presentaciones, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los cuales a los 2 años, Al año. al año los invitan a un festival internacional, pero en Europa. El Festival Internacional en Giuliano, Italia. Entonces, Hay un video que he visto varias veces que también me encantó por cómo era la reacción del público italiano sobre los chavos, o sea, dices tú, o sea, fue viral, ¿eh? O sea, yo, de hecho, no me lo mandaste tú, a mí me llegó
Ese es el segundo momento impresionante en Compartieron todo, fue muy viral porque era muy simpático las melodías que estaban tocando y eran pequeños, entonces todo el mundo tenía que ver con ellos. O sea, hay muchos videos de muchos turistas de todas partes del mundo italianos y tú ves la puesta en escena de ellos, pero por otros medios de otros lados, otros países. Sí, ese es el segundo evento importante, ¿no? en mi ¿Qué vida marca? que me marca. Sí, para ese momento yo ya era el jefe de sección de clarinetes y curiosamente pasa una situación que en las bandas como Delfines, que tienen poco tiempo para la formación de los músicos, el cambio generacional es rapidísimo. Entonces estás obligado a que los que van entrando deben inmediatamente aprender música, estar en un nivel medianamente competitivo y llevar a los pocos que sí se destacan a las presentaciones. Pero para Europa pasó una situación muy complicada. Había muchos que estaban saliendo porque entramos muchos para Pasadena y muchos ya se habían ido a la preparatoria. Entonces la banda estaba a la mitad y luego de esa mitad algunos no podían costearse el viaje. Y entonces, ¿qué pasó? Que había gente, había chicas de la vanguardia que sí podían costear su viaje, pero los profesores les dijeron, mira hija, pasa una situación. Si no va la banda, si no hay músicos, no importa que vayan todas las chicas de vanguardia, si no hay músicos, no podemos ir. Entonces, ¿quieres ir a Europa? Agarra un instrumento. Y entonces las chicas, unas chicas, algunas, que les mando saludos porque después tomaron la batuta de la sección de clarinetes y las aprecio mucho a todas, trajeron pues lo que tenían de la vanguardia y lo dejaron atrás, lo guardaron en un cajón. Unas eran de bastones, otras eran de panderos, otras eran de banderas, lo guardaron en un cajón y agarraron y se pusieron la guayabera, se agarraron un instrumento y se pusieron a tocar. Y para hacer eso hay que tener mucha, digamos, estamina, mucha fuerza de voluntad. Una determinación. Una increíble, determinación. que solamente la forjas en el equipo. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que el reto para los que ya sabíamos era enseñarle a chicas que nunca habían tomado ni una flauta dulce, algunas sí, pero la gran mayoría no. Y había primero que enseñarles música y luego enseñarles a la práctica del instrumento a un nivel competitivo para que después, en muy poco tiempo, ¿Cuántos porque meses? 4 o 5 meses, porque Fue muy poco. Y para nosotros como papás, pues estás hablando de que en aquel entonces un viaje a Europa te costó 45,000 pesos, porque fueron 20 días. 18, bueno, Entonces, 20 con traslados. Ajá, entonces, pero ese era el viaje. Sí, no. O sea, estás hablando de que comida ahí. en algunos en comida, pero estás hablando de que el euro en aquel entonces estaba en 22 pesos. Caray, amigo, entonces hacer rifas y a vender tamales, ¿no? Pues hacer de todo, De hacer de todo, ¿no? para poder ajustar, porque ese era el viaje, pero aparte era uniformes. Sí, Y aparte, pues, Lo que te vas a lo llevar. que te vas a llevar, ¿no? Entonces, porque todo es en euros. Y estás del otro lado del mundo. Sí. Y fue un tema difícil, pero al final, pues haciendo todo lo posible, humana e inhumanamente posible, nosotros los padres hemos sido en aquel entonces los que aportábamos El motor del éxito del Delfines económicamente nuevamente los está... padres, ¿no? Digo, Trabajo algunos sí éramos dueños de instrumentos, porque bueno, pues hay instrumentos, pero ya están afinados, Necesitan mantenimiento. necesitan mantenimientos, y bueno, teníamos la oportunidad de comprar por primera vez un instrumento, un Yamaha, Clarinete. que vino de Estados Unidos. De Pensilvania. Entonces, Era de uso. era Lo de compramos uso. por eBay. Sí, vaya, pero es que un instrumento en aquel entonces ese instrumento costaba 20,000 pesos, nuevo, pero pues de uso nos costaba 7. Es bueno, y aún así estamos hablando del 2008. 2008, 2007, 2008. es muchísimo dinero, ¿no? Sí, llegó un punto en el que si tú querías tu instrumento, era una lana. Y había gente que tenía la oportunidad de que la escuela tenía instrumentos en algunas secciones, pero clarinetes no.
Eso hay que decirlo. Clarinetes no lo tuvo. Son caros. No, era de lo más económico, pero no lo tuvo por distintos factores. Pero tengo que hacer aquí justicia para mi sección porque alguien lo tiene que decir. Clarinetes no hubo. No hubo. Entonces, pues había que conseguir el clarinete de donde lo pudieras conseguir. Había gente que conseguía un clarinete mucho más económico, alguien que se podía costear un clarinete más profesional. La escuela tuvo acceso a un clarinete por distintos medios de una marca muy importante, se llama Selmer, que es un clarinete que cuesta 50,000 pesos. Hoy en día sigue en la escuela y lo toca el jefe de sección. Yo tuve la oportunidad. Es como el bastón de mando. Sí, sí. Todo era la piedra filosofal. No, lo donó lo donó la comunidad latinoamericana en el viaje de Pasadena a una chica, pero por distintos factores en la escuela el instrumento se queda en la escuela y ese es el instrumento de los jefes de sección y se pasa generación en generación y lo custodia el jefe de sección. Yo tuve la oportunidad de ser el segundo jefe de sección en tocar en Selmer. Entonces, pues con ese instrumento me voy a Europa, al Festival Internacional de Levante Musicali en Giulianova y participamos en él. En este torneo, porque este ya no era un desfile de exhibición como Pasadena, aquí ya era una competencia internacional. Ahí competimos contra distintos países, otras bandas musicales, unas más chicas y otras más grandes, que eran de distintos países. De ahorita les puedo decir que estaban de Rusia, de China, de República Checa, de Italia, de una isla que es un protectorado francés que se llama Guadalupe, y diferentes países, ¿no? Entonces, estos países, junto con México, participamos en el Festival Internacional. Ese festival dura más o menos una semana ahí en Giulianova. Giulianova es una ciudad que está cerca de la costa del mar Adriático, del lado este de Italia, en el mar Mediterráneo, en el mar Mediterráneo. Entonces, pues es una zona costera que hace calor incluso. Y bueno, en este torneo internacional a nosotros nos toca competir. Sucede este segundo evento que les digo como icónico, que para mí incluso creo que les podría decir que destaca al grado de formar parte de mi ser, ¿no? Uno como mexicano, cuando canta el himno nacional en su país, incluso en los lunes que hay honores a la bandera, uno a veces lo llega a hacer hasta con flojera, como, su el himno nacional, ¿no? A mí me gusta. ¿Y qué crees? Yo lo canto con mucho pero... Pues ahí te va. Ahí descubrimos, muchos de nosotros, y particularmente un servidor, ahí descubrimos lo que significa el himno nacional. Ahí descubrimos. ¿Por qué? La primera presentación en Italia es en un campo de fútbol, enfrente de la gente de Italia. Y en este evento, la primera pieza que hay que tocar es tu himno nacional. Entonces ves cómo se está elevando tu bandera enfrente de toda la gente de otros países y tú estás tocándole a esa bandera. Mientras las chicas de vanguardia están junto y están cantando a todo pulmón el himno nacional. Y mexicanos que estaban allá en Italia cantando el himno nacional a todo lo que pueden. Y nosotros tocando, llorando, porque ahí significa, o para nosotros ahí significó representar a tu país, porque ya no era solo voy por mi secundaria, voy por mi estado, aquí ya voy por mi país, ¿no? Y eso a una competencia, yo lo equiparo incluso, digo, guardando las proporciones, pero con la gente que va a una olimpiada, por ejemplo, ¿no? El ver que tu bandera se está levantando, el ver que suceden este tipo de cuestiones, para nosotros fue muy emblemático, porque pues, la letra del himno lo dice, ¿no? Mexicanos al grito de guerra, ¿no? Y entonces era como esta arenga que necesitábamos para el torneo. El resultado del torneo, llegamos a la final del torneo de Giulianova y la final era China, Rusia y México. Así como chiste de Parece chiste.
Y pasamos a la final y resulta que eliminamos los rusos y los mexicanos, eliminamos a los chinos, son los primeros que salen, y viene un uno contra uno, vamos a llamarlo así, Rusia contra México. Hay una película que seguramente quien le gusta las bandas de marcha sabe, que es esta película de Drumline, o Drumline, que narra la historia de un músico de snare, de tambor, que se enfrenta a muchas aventuras, pero en una de estas pues está en una final también, ¿no? Y la final es enfrentar a la sección de percusiones de un lado contra la sección de percusiones de otro lado, se enfrentan y gana la del protagonista. Pues hagan de cuenta, estamos en un estadio de fútbol, o en una cancha de fútbol cerrada, techada, y está aquí la banda, aquí la otra banda, empiezan los rusos, luego nosotros, un ping pong de canciones, ¿no? Pasan la sección de percusiones, pasa la de ellos, viene este ping pong y terminamos con una pieza que a los italianos les gustó mucho porque estábamos bailando, y para el europeo, que normalmente es como más tosco, es frío, y los rusos, que eran muy muy fríos, para ellos era muy llamativo, para los italianos, aunque son más dicharacheros, ¿no? Pero era muy llamativo que nosotros bailáramos mientras tocamos, porque para ellos era muy, muy extraño. Es el famoso video que circuló por todos lados. Y bueno, pues hacemos estos movimientos. La pieza se llama Get Down Tonight y terminamos. Pasamos ya a la parte del jurado. El jurado delibera. Viene el momento de la premiación. Premian al segundo lugar y ganamos. Hasta quería aplaudir, cabrón. No manches. Sí. Ganamos le llaman el trofeo de argento, que es una copa que, aunque es de plata, es del primer lugar. Es una copa de este tamaño, pero le llaman la copa de argento del presidente de Italia, que es una copa que auspicia el presidente de la República Italiana y pues se entrega al ganador del torneo. Entonces ganamos el primer lugar general del torneo y otros trofeos secundarios, digamos, uno por las mejores presentaciones en terreno, otro por los mejores desfiles, pero digamos que el primer lugar general, Arrasaron. pues sí, fuimos el grupo musical que más trofeos se llevó y el primer lugar general del torneo. Y eso generó que el Papa Benedicto los invitara a tocar en la Plaza San Pedro. San Pedro, en domingo de misa. Sí, sí, sí. Entonces fue así como que terminaron 2 días y vámonos a atravesar toda Italia, A Roma. a Roma, a hospedarse en Roma, y en la mañana, a las 4 de la mañana, formados al friazo. Hasta que empezó. Todavía tuvimos una presentación antes, porque hubo como una especie de bendición y una misa, y después vino esta presentación ya en la Plaza de San Pedro, que particularmente yo la encontré muy impresionante por la cantidad de gente que va a la misa, pero sobre todo la encontré altamente desgastante, porque terminando la presentación ahí en la Plaza de San Pedro nos tocó viajar. Entonces era un viaje que a nadie nos avisó, pero era muy difícil. Eran más o menos 26 horas en autobús desde Roma hasta París. Entonces fue pesado, pero sí es este tipo de traslados muy, muy densos, ¿no? Oye, ¿nunca se perdió algún niño? Pasa una historia. Imagínate llevar 200 niños. En aquel entonces nada más fueron como 150. Como 150. Bueno, Casi nada. Casi 150. Pero fíjate que mucho de eso que se platicaba con respecto a los maestros era esa respeto que se detuvo. O sea, si el Se dio maestro, mucha formación. si el maestro decía no va, pues no va. Oiga, maestro, ¿qué quiere el baño? No, señora o señorita. Aquí es esto y nada que se salen de los cuartos. O sea, sí había mucho control Muy bien. y eso a nosotros como padres Les daba seguridad. nos dio la certeza de que los muchachos estaban bien. Además de que, bueno,
teníamos la oportunidad de podernos comunicar vía telefónica, ¿no? Con los muchachos, digo, me pasó en Italia, me habla, según era para las 10 de la mañana y para mí eran las 6. 11, no, eran las 10 de la noche. No, como las 5 de la tarde. No, algo así. El caso es que era para mi noche, yo era que pasó, no. Y bueno, fue unos temas que me tenía que contar. Igual nos pasó en Roma cuando te robaron 100 euros. 100 euros en el Vaticano. Y me dice que no tengo dinero, y híjole, déjame ver cómo le hago, ¿no? Fíjate, entrando a ese tema, aquí el amigo, Daniel, habla de los viajes, mucha felicidad, muchas emociones, mucha formación, mucha alegría. Estás joven en ese momento, se quiere uno comer el mundo, pero aparte lo estás viendo muy bonito, estás viajando, estás teniendo la posibilidad de conocer el otro lado del mundo incluso. Pero el padre, ¿usted cómo lo ve, los costos, la preocupación de que se va? Porque independientemente de que diga uno, yo quiero que conozca el mundo, pues es su hijo. Y todas esas comodidades, digo, aquí están, ¿no? Salen del corazón, del amor que le tiene uno a los hijos. Claro. Pero el sacrificio. Mira, uno como padre siempre vas a querer lo mejor para tus hijos. Sí. Entonces, él fue hijo único y yo siempre estuve muy consciente de que había que abrirle el mundo, había que caminarle la formación y enseñarle los puntos importantes para crecer. Porque ahora es un adulto, ahora es padre de familia, ahora tiene está del otro lado donde yo estuve. Sí. Entonces, sabe perfectamente que toda esa formación que tuvo durante su niñez, su adolescencia, ahora la tiene que poner en práctica. ¿Sí? Entonces, ya sabe sus gastos, ya sabe sus costos, ya lo vivió, ya lo disfrutó. Ahora, como niño, como adolescente, ahora le toca formar a una niña que tiene en sus manos para hacerla esta persona o esa persona que yo tengo a un lado. Sí, las bases bien forjadas. Qué padre. Así que padre. La confianza que le damos a los hijos para que ellos, con la mano en la cintura y con la firmeza, decir, sí, yo soy Derechman y yo puedo hacer esto porque yo lo logré. Muy bien. Si yo llegué a tocarle al Papa enfrente, puedo llegar a tocar cualquier parte, decir, hey, soy yo. Si yo le toqué delante de 5,000 personas, estoy de frente y no me rajé, lo puedo lograr el día que quiera. No tengo límites, porque mi límite me lo voy a poner yo. Sí. Muy bien. Y eso ha ido forjando. Esa fue la visión que yo tuve desde que fui papá. Dije, yo tengo que hacer de este ser humano, de este bebecito, una persona de bien. ¿Sí? Y bendito sea Dios, me ha ayudado a enseñarle que las cosas cuestan. ¿Sí? Que nada es fácil. Que todos debemos de dar un valor a las cosas. Okay. ¿Sí? Y poco a poco te vas dando cuenta que vas formando un hombre de bien, un hombre con principios, con valores. Y afortunadamente tuve un padre que me apoyó incondicionalmente. Sí, que su abuelo, O sea, son varios factores. mi papá fue una pieza, un engrane así, en 2 engranes pequeños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegamos a lograr una familia de 3 hombres. Era la casa de los hombres, en donde pues mi papá era jubilado del IMSS, pero eso no significaba que me podía mantener y mantener a mi hijo. Yo tenía que seguir a trabajar. Me apoyaban y dándome el deber. Esa es la historia detrás del éxito. Sí, lo que pasa es que mi amigo educó solo a este muchachín. Él fue papá y mamá. Yo tuve a Daniel desde que tiene 3 años.
Muy bien. Entonces hicimos un pacto de que teníamos que crecer juntos, siempre juntos y siempre viendo hacia el mismo lugar. Y somos padre e hijo, pero aparte de ser padres e hijos, somos amigos. No, hombre, Y tenemos esa gran confianza de podernos contar absolutamente todo. excelente. Caminamos juntos por muchas cosas. Por eso es que llegamos a hacer una simbiosis. Por eso es que cada vez que decían hacer una presentación, papá estaba atrás de él. Sí, no, y la emoción. Y para mí me emocionó cada logro para llegar a ese punto importante en donde yo lo vi parado enfrente de tal lugar, y ese es mi hijo. Y en muchas cosas que realmente, historias que te conmueven y que te hacen lograr un ser humano importante en una vida, un ser humano que actualmente me siento muy orgulloso. Muy orgulloso de la persona que es. Hoy es un profesionista Bien. que ha logrado sus metas por sí solo. Se ha caído, se ha levantado. Ahí está atrás, papá, pero está atrás. Sí. Nunca lo voy apuntalando. Estoy atrás de él. Sabe que en cualquier momento que él necesita un apoyo, estoy. Pero tiene que hacerlo poco a poco, porque no hay más. O sea, la vida es difícil, y para una persona actualmente es más difícil. Oye, pero fíjate que ese proceso del tema de la banda, digo, lo cuentas, te escucho a ti, lo escucho a él, y es uno, ¿eh? ¿Sí? Es uno solo. Yo digo, bueno, los dos estaban tocando un instrumento, los dos iban, es uno solo, o sea, habla muy bien de la unión que digo, como familia, pero independientemente, lo que la banda les permite. Sí, hasta se me olvidaron las botas. ¿Verdad? Hay una historia ahí. A ver, Yo la sigo narrando y ahora se la cuento a mi niña. Ajá. Fuimos a una presentación, pero para esta presentación necesitábamos llevar unas botas blancas. Pero resulta que, pues, a ver, somos niños, ¿no? Éramos niños. Pues yo guardo mis cosas, ¿no? Mi instrumento, mi guayabera, mi pantalón, tal. Me lo llevo, pero llego a la escuela para irnos en el autobús y veo que todo el mundo empieza a sacar sus botas, ¿no? Y mis botas. No están las botas. Entonces le hablo por teléfono a mi papá y le digo esta frase: oye, se te olvidaron mis botas. Digo, oye, ¿yo qué culpa tengo que yo voy a tocar? Es tu obligación. No manches, que se me... Oye, lo siento mucho. En aquel entonces ya andaba saliendo con actualmente mi esposa. La presentación no era lejos, fue aquí en Oriental. En Oriental Puebla. Le digo a mi novia en aquel entonces, digo, oye, mi amor, acompáñame, ¿no? Pues, ¿dónde? Vamos aquí a Oriental. Bueno, pues vamos, ¿no? Ya agarramos el coche, ya llego a ese lugar, chistoso porque nos estacionamos, y veo que sale corriendo con una bolsota así de papas. No eran papas, eran una suavicrema. Una bolsota, y se escucha a uno de los maestros: Chema, ¿qué andas afuera? Y ahí va. Digo, oye, tus botas. Ah, sí, se te olvidaron mis botas. Esa anécdota la seguimos platicando, porque sí, realmente convivimos muchas cosas. Una vez se me desmayó en Morelos, en Cuautla, porque igual se pasaron todo el viaje jugando PlayStation en el camino, el PSP. No durmieron para la presentación, no desayunan. Solazo. Un solazo, y empezando me hablan, ¿sabe qué? Daniel se está desmayando, se descansó. Ya lo saco de desfile y todo, y ya. El autobús. El autobús lo tuve como 4 horas con clima, y venía la presentación. Ahí sí no se la perdió, no, yo sí me la presentación. Pero sí, un montón de anécdotas bien bonitas, ¿no? Pero realmente le agradezco mucho a la banda, porque le enseñó, junto a él, como a muchos muchachos,
a forjarse como seres humanos. Sí, claro. Y realmente eso fue un punto medular. Que también eso es algo que hay que destacar. Digo, así como yo tengo la oportunidad hoy de estar aquí con ustedes, hay muchos compañeros que ahí están y que tienen historias bien interesantes que, digo, tengo compañeros que, hay uno de ellos, José Carrión, Juan Carrión, que hoy en día pertenece a la camerata de músicos de clarinetistas en Guanajuato. Tengo una compañera que hoy en día se llama Dolores Nolasco, que forma parte de una empresa muy importante de hotelería en la Riviera Maya y en diferentes partes del Caribe. O sea, es gente que Se desarrolló y tuvo éxito, ¿no? que no se quedó, y yo siempre he dicho que le agradezco mucho a Dios, a mi familia, a mi papá, a mi abuelo, la oportunidad de haberme ido, de haber viajado tanto, de haber conocido tanto el mundo, porque me gustó mucho, y después pues yo hice lo posible o hago lo posible por seguirlo conociendo. Digo, después yo he tenido otros viajes internacionales ya por mi cuenta, ya de vacaciones, ya de disfrute, pero yo creo que sin la experiencia internacional de estos viajes, de estas salidas, no tendrías la misma disposición, ¿no? Hace poquito, el año pasado, fui con mi esposa, bueno, con mi entonces novia, mi ahora esposa, fui al trámite de su visa a Ciudad Juárez y me dice, oye, ¿cómo llegamos a Ciudad Juárez? Le digo, pues mira, así, pues vamos a Ciudad Juárez, ¿no? Pero en 2 días No fuimos. es como ir a la esquina. Verdaderamente sí, verdaderamente sí. Sí, ya te vas forjando. Sí, Te sí, comento, forjas seres humanos que realmente no tienen límite para poder Excelente. explorar el mundo, porque el mundo lo puedes hacer tan chiquito o tan grande como tú quieras, ¿no? Oigan, y un mensaje a los nuevos integrantes de las marchas. Pues el mensaje que yo les di justo hace unos días, hace unos meses, a unos jóvenes, porque me invitaron justamente a un reencuentro que hubo de los miembros de la banda o exalumnos de la banda. Fuimos y como que lo mismo, ¿no? Contamos nuestras experiencias, cuando hubo alguien que se perdió por ahí, pero contando estas experiencias yo le decía a los chicos, aprovechen mucho la oportunidad que tienen, las oportunidades que se les están presentando, porque lo que les decía, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿no? Entonces, el tener la oportunidad de ingresar a un grupo selecto como es Delfines, o como cualquier otra banda, pero específicamente Delfines, tiene 2 cuestiones. La primera es una responsabilidad increíble, porque es tanto como representar a tu bandera, ¿no? Cuando tú te enfundas con el uniforme de Delfines Marching Band, estás representando al legado de una banda musical de 20 años de existencia. Te estás representando a un grupo musical que no solamente está ahí por casualidad o porque... un precedente. Exacto, o sea, sentó las bases. Sentó las bases de muchas bandas que hoy en día existen, ¿no? No las voy a mencionar, pero hay muchas bandas musicales que hoy en día existen gracias a que Delfines abrió muchas puertas. Entonces, yo lo primero que les diría a los nuevos es aprovecha la oportunidad que tienes, porque esa oportunidad solamente se vive una vez, verdaderamente. Digo, no importa cuánto te quieras desarrollar o cuánto te esfuerces en la vida, esa experiencia nada más va a ocurrir una vez en la vida. No va a volver a pasar. No importa lo que hagas, no va a volver a ocurrir. A lo mejor te toca ahora como papá verla, a lo mejor te toca visitar de nuevo los lugares que visitaste, pero esa experiencia nunca la vas a repetir. Primera. Y segunda, yo quizá el mensaje que daría a la gente en general, no solo a los miembros o a los exalumnos, es la banda tiene muchas cosas positivas. Hay mucha gente que la critica, ¿no? No, es que los maestros se llevan dinero. A ver, enfréntate a dirigir a 200 músicos, a 200 muchachos, llévalos aquí, llévalos allá. Si los maestros tienen la oportunidad de aprovechar que los costos a lo mejor para un grupo de 200 son más económicos para poder costear el viaje y ellos pertenecer a ese mismo grupo, hombre, pues se me hace lo de menos, ¿no? Sí, claro. O otros muchos ejemplos, la gente los critica, llega a criticar a estos grupos por muchos factores,
no, es que la escuela, la General 5, ya es pura fama. Yo lo escuché todo este año porque este año me tocó ir a hacer la misma fila que hizo mi papá para la preficha. Me tocó a mí hacer, de hecho le llamé ese día, ¿no? Digo, oye, pa, gracias, ¿no? Porque ahora que yo estoy aquí haciendo la misma fila, yo sé que es ahora, ¿no? Quiero que mi hija entre ahí, bueno, pues hay que hacerlo. No, y cállate, las filas ahora sí son más largas, ¿eh? Sí, todo. Justo porque de veras que es, digo, para los chavos que van a entrar y van a elegir secundarias, pues actualmente, porque no era tanto cuando tú entraste, pero toda esta herencia de trabajo que dejaron tú como joven, el esfuerzo de tantos padres de familia, la sociedad académica de la Federal 5, es un equipo General grande. 5. La General General 5, verdaderamente le han dado fama y prestigio, o sea, Sí, gracias al legado. al legado de todos ustedes. Y eso es lo interesante, ¿no? Que finalmente, y es lo que les quería decir, o lo que a mí me interesaría destacar, no solamente es la banda. La General 5 no solamente es la banda musical, y eso es algo que a la gente le debe quedar claro, porque si no dimensionamos lo que verdaderamente es la banda. O sea, nosotros somos alumnos de la Secundaria General número 5, Manuel R. Gutiérrez, y la sostenemos y la levantamos como una entidad académica de prestigio y de las mejores escuelas secundarias que puedo uno encontrar aquí en Jalapa y en la región. Y eso es así. Claro. Pero eso es así por sus alumnos, por sus profesores, por la comunidad de padres, por los propios, digamos, detractores que la han convertido incluso en lo que es. Pero la banda no la ha hecho a la secundaria. Es una amalgama muy compleja para poder dimensionarlo. Quien sale de la General 5 y quien se identifica como Delfín, porque Delfín no solamente es el de la banda, Delfín es el que sale de la General 5, el que sale como un delfín sabe esta frase, que un delfín es el animal más sagaz de la naturaleza, no solo por su inteligencia, sino porque es el elemento natural más brillante que existe. Entonces, eso es lo que te da identidad. Entonces, no hay que irse con la finta. La banda no es mala, los maestros no son malos, la escuela no solamente es puro prestigio por la banda, y verdaderamente hay muchísimo trabajo detrás de esto que somos la familia de delfines, ¿no? Buena filosofía, ¿eh? Excelente charla. Ya se nos alargó bastante el podcast, pero es muy bonito poder a través de la experiencia Gracias. de ustedes, tú, Gracias. mi amigo, que lo vivió un poquito en las charlas de cerca en esa época. El orgullo, yo lo vi en sus ojos de todo ese esfuerzo, Hasta ahorita. de todo esto. Y bueno, yo creo que la gente que pueda ver esto va a ver que atrás de esta famosa banda es un pequeño granito de participación y una pequeña piedra que ustedes dejaron en edificación de un edificio enorme, que ahora es Delfines, que ustedes fueron de alguna manera parte esencial, y que el compromiso de los que están en estas nuevas generaciones es continuar con ese legado, así como tú lo dices, ¿no? Representa esfuerzo, carácter, disciplina, y aparte, pues, la experiencia de tu vida te lo puede dar el estar ahí, y pues hay que valorarlo y hay que disfrutarlo, y es una historia, un ejemplo de vida, lo que estos dos amigos, queridos amigos, nos han regalado hoy. Oye, pues Delfines, la General 5, está en Jalapa, Jalapa Urbana. Otra emisión más. Otra emisión más de Jalapa Urbano. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes, ustedes, amigos, por gracias a compartirnos ustedes, un poco y gracias de su por vida. permitirnos dar una experiencia de vida que nos ha unido como familia, y que así como nosotros hay muchas historias en el Jalapa Urbano que esperemos poder saber en este bellísimo podcast. Gracias por la Gracias. confianza. Gracias, hermanito. Gracias, Un gracias. placer tenerlos aquí. Gracias. Gracias. Gracias.